Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al filo de las 5 de la tarde. Ya estamos comenzando. Y bueno, me da muchísimo placer darle la bienvenida a Myron Gallardo, abogado de defensa criminal y también abogado de inmigración de Gallardo Law Firm, que amablemente nos acompaña esta hora para explicarnos varios temas. Sobre todo con el tema del CBP-1, hay muchísima confusión, hay mucha preocupación con este tema, las deportaciones de México y además, bueno, todo lo que está pasando en la frontera. Saludos a todo el que se está conectando a través de YouTube, que hay un montón ahí que estaba ya listo haciendo preguntas y ahorita las vamos a responder. También de Facebook y por supuesto de TikTok, a todos los seguidores también de TikTok. Les mando un abrazo bien grande. Bueno, abogado, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Mario. Todo bien, gracias. Bueno, si le parece, quiero empezar poniendo un video que me acaban de enviar desde Honduras. Vean ustedes, esta es la frontera. Mira cómo está esto aquí, Mario. Mira. Esto es la cola para entrar a la migración. Mira. Esta es la frontera entre Honduras y Nicaragua. Esta cola para entrar a la migración, Mario. Mira. Bueno, esto me lo envía un migrante desde allí, desde la frontera entre Honduras y Nicaragua, porque hay miles de personas que están, como vieron en el video, pues haciendo ese tránsito para seguir hacia el sur de México. Mientras tanto, bueno, vimos la deportación el fin de semana de los primeros cubanos. Estas deportaciones van a continuar. Y el viernes en la noche yo les hice un video acerca de la demanda contra CBP-1, contra la administración Biden. A partir de esta demanda hemos visto un repunte de personas cruzando el río. Abogado, explíquenos un poco en qué consistía la demanda, cuál fue el resultado y por qué algunas personas cruzan el río. Bueno, Mario, hay muchas personas que cruzan el río, imagínate, el desespero que tienen de llegar a los Estados Unidos, la inseguridad que hay en México sobre todo, pero el gobierno, la administración Biden ha ido abriendo algunos canales para, de alguna manera, que incitar a las personas a una inmigración legal hacia los Estados Unidos, como es la aplicación CBP-1, que ha estado con estas demandas diciendo que está incitando a las personas a venir hacia los Estados Unidos de alguna manera. Lo que pasa con la CBP-1 es lo siguiente: las personas que quieran solicitar asilo o quieran solicitar refugio en los Estados Unidos tienen que hacerlo obligatorio por CBP-1. El que entre de manera irregular hacia los Estados Unidos o va a ser deportado hacia atrás, o si los oficiales deciden hacerle un miedo creíble, puede que se lo hagan. Eso no es una decisión del oficial, pero lo que deben hacer es ser puestos en deportación inmediata y muchos de ellos retornados hacia México, deportados hacia México. Y la manera de entrar o pedir asilo, pedir refugio o cualquier cosa que tú vayas a pedir en la frontera en estos momentos es a través de CBP-1. Y el hecho es que hay mucha gente que está, por ejemplo, ayer estuve conversando con una familia que me decía que estaban desesperados porque estaban huyendo de que los querían secuestrar y entonces están cruzando la frontera, cruzando el río, cruzando la frontera de manera indocumentada. He conversado con varios de estos cubanos que han salido con I-220A. Hay otros que todavía están detenidos. Yo sé que ustedes en la oficina acaban de ganar otro caso de miedo creíble, porque este es el asunto. Una vez que tú cruzas ilegalmente la frontera, te van a someter a una entrevista de miedo creíble, probablemente, no es obligatorio, probablemente. Y si no pasa esa entrevista de miedo creíble, puedes apelarla y frente a un juego, ellos te van a tratar de que tú firmes un documento y te deportan. Pero tú, que estás bien educado, que ves estos programas, sabes que tienes el derecho de ir frente a un juez. Abogado, cuéntenos un poco cómo fue ese proceso del miedo creíble que ganaron. Ok, Mario, sí, en la semana anterior hemos ganado 3 miedos creíbles apelaciones delante de los jueces. ¿Cómo funciona todo esto? Primeramente, cuando la persona es detenida, es llevada a un centro de procesamiento y ahí deciden si le van a hacer un miedo creíble o si lo van a soltar bajo un 236, que es una I-220A. El miedo creíble es de la siguiente manera: usted primeramente va a venir un oficial, le va a explicar qué cosas es miedo creíble cuando le van a hacer su entrevista de miedo creíble. Recuerden, en la entrevista de miedo creíble usted tiene que probar que usted tiene miedo pasado, miedo presente y que hay miedo en el futuro de que si usted ha retornado a su país,
usted va a ser asesinado, usted va a ser golpeado, usted va a ser discriminado por su religión, por su raza, por la política, por pertenecer a un grupo determinado de personas, por todo esto. Pero lo más importante es que usted tiene que demostrar, por la razón por la cual usted está pidiendo su miedo creíble, que hubo discriminación o hubo problemas políticos en el pasado, siguen hoy en el presente y en el futuro van a continuar y van a ocurrir cosas drásticas si usted no es retornado a su país de origen, ¿ok? So, la entrevista Miedo Creíble dura alrededor de 3-4 horas. Hay entrevistas que duran menos. Una vez que termina esta primera entrevista de Miedo Creíble, que es con un oficial de USCIS, quien hace un asylum officer, como se le dice, un oficial de asilo, este oficial de asilo va a tomar su determinación, lo va a dar este resultado a un oficial supervisor, que es quien va a dar el miedo creíble o no, quien lo va a aprobar o no, de acuerdo a las sugerencias que dio el oficial de asilo de USCIS. Una vez que esto esté hecho, le van a dar su resultado del miedo creíble y ahí le van a decir cuáles son sus derechos. Uno de sus derechos es apelar el miedo creíble, ir delante de un juez al miedo creíble. Ese es todo el derecho de ustedes. Si algún oficial o alguna otra persona dentro de los centros le dicen lo contrario, simplemente los están intimidando para que ustedes firmen una orden de deportación y virarlos para atrás, para no llevarlos delante de un juez. Y esto pasa y sigue pasando y va a seguir pasando. Ustedes le dicen que usted quiere guardar su derecho, usted quiere apelar. Es muy importante cuando usted va delante de un juez, incluso si usted tiene un abogado durante toda la entrevista de miedo creíble con el oficial de inmigración, a veces es un poco complicado. Estos oficiales tienden mucho a violar en cuanto a la hora que la persona tenga un abogado presente. ¿De qué manera violan, Mario? De la siguiente manera. Ellos van a las 2 de la mañana o a las 6 de la mañana o a las 3 de la tarde, a cualquier hora le dicen al cliente, tu entrevista de miedo creíble va a ser dentro de 3 horas. Tú tienes derecho a tener un abogado. ¿Tú tienes un abogado? Sí, pero mira, no es que no da tiempo contactarlo. Si tú quieres, podemos posponerla. ¿Qué hace el cliente? Todo el mundo está desesperado por hacerla. Accede a hacer la entrevista de miedo creíble. Perfecto, no tuviste a tu abogado en tu entrevista de miedo creíble con el oficial de asilo, pero si pierdes esa entrevista de miedo creíble, es muy importante que tengas un abogado delante de un juez. ¿Por qué? Porque el abogado te va a preparar para hacer la entrevista de miedo creíble. Puede enviar evidencia de las condiciones de tu país de origen. Por ejemplo, podemos hablar de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Hay reportes de los derechos humanos que los emite el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Hay reportes de violaciones, hay reportes de política, hay reportes que pone el Congreso. Y aunque ustedes no lo crean, hay muchos jueces, hay muchos fiscales de inmigración que no saben lo que está pasando en Cuba, que no saben lo que está pasando en Venezuela, que no saben lo que está pasando en Nicaragua, que no saben ni siquiera lo que pasa en Corea del Norte. No, y se atreven a decirte, incluso, no, ahí no hay dictadura y no está pasando nada. Así mismo te lo dicen. Pero es desconocimiento y hay que mostrarles con evidencia a los jueces y mostrarle con documentos oficiales que el mismo gobierno de los Estados Unidos ha emitido de qué es lo que pasa en Cuba y buscar los documentos, buscar los artículos periodísticos, reportes de acuerdo a lo que el cliente va a alegar en su apelación del miedo creíble o lo que alegó en su miedo creíble y dónde está el error y tratar de demostrarle a ese juez que sí que tiene un miedo creíble. También es muy importante tener un abogado por el hecho de que existen muchas violaciones en estas entrevistas de miedo creíble con estos oficiales. Las entrevistas son grabadas, todo está puesto en documentos y por eso es que tú apelas, porque se considera que el oficial cometió violaciones. Pero cuando tienes un abogado delante, tus derechos son más respetados. Y desgraciadamente hay violaciones de derechos, lo mismo con los oficiales, que a veces delante de los jueces de inmigración. Esto pasa a diario, va a seguir pasando, pero es muy importante que se preparen bien para la entrevista de miedo creíble, para responder sus preguntas y sobre todo responder directamente las preguntas, lo que te están preguntando. No respondas nada más que eso. Hay algo también quiero dejarles claro. Están preguntándole a las personas, porque he hablado con varios cubanos que han pasado por las entrevistas de miedo creíble, están preguntándole a las personas por qué no utilizaron la aplicación de CBP One o por qué no esperaron su cita. Y usted tiene que demostrar de que su vida corría peligro en México, ya no en Cuba, en México. Porque si no, no te van a dejar pasar. Van a decir, vira para México con una orden de deportación.
o sin orden de deportación, pero te regresan a México. Entonces, ojo con eso, importante. Vamos entonces a las preguntas, que hay muchísimas preguntas. Antes de pasar a las preguntas, recuerde usted que aquí en mi blog mariopenton.com puede encontrar muchas noticias de inmigración. Fíjense, aquí tengo un artículo que publiqué hace un rato, buenas noticias para familias separadas en la frontera en la administración Trump. Así que no deje de entrar ahí, mariopenton.com, lo pone en internet y ahí puede encontrar también noticias. Primer comentario, dice Han. Saludos, Han. Buenas tardes. ¿Cómo puedo agregar un copatrocinador a mi caso de parol puesto desde febrero? Y de ser así, ¿cuánto me podría beneficiar? Bueno, eso lo puede agregar Mario. Tiene que enviar en unsolicited evidence, donde se pueden subir documentos. Debe subir ahí todos los documentos financieros, digamos la carta del empleador, la carta del banco, poner también los taxes de esta persona y un affidavit de esta persona notarizado donde está de acuerdo a ser copatrocinador en el caso. El caso está sometido, no se podía poner exactamente en la primera aplicación. Y enviarle un mensaje a USCIS diciéndole que hay un copatrocinador. ¿Cómo te puede beneficiar? Te beneficia si tu patrocinador original, el income, no la alcanza de acuerdo a la tabla, a la guía del income que es necesario para poner el patrocinio. Ok, tengo por acá en TikTok a Q1, dice, tengo un primo secuestrado en México, por favor, cuídense mucho. Ok, vamos por acá. Tengo a Yailin Fleites. Hola Mario, buenas tardes. Me encuentro en México. Nos llegó el parol desde aquí, ya permiso de viaje, menos mi niña de 2 años, 17 días esperando y nada. Sí, hay varias personas así, Yailin, y lamentablemente no hay un tiempo regulado de que te tengan que dar el permiso de viaje. Exactamente. Saber si con la cita del CBP-1 todavía nos dejan volar desde la Ciudad de México. Sí, los dejan volar desde la Ciudad de México con la cita. Dice Damián Pérez, a mí me hicieron el miedo creíble hace 1 año y pico cuando entré al país con I-220A. ¿Eso me sirve? Te hicieron miedo creíble, tienes un miedo creíble, por supuesto. Si ganaste el miedo creíble, eso te va a servir para la defensa de tu asilo. Ya de alguna manera tú demostraste y le demostraste a los oficiales de asilo que tú corrías peligro en tu país, que tú tenías miedo de regresar a tu país, que ese peligro estaba en el pasado, sí en el presente y en el futuro si has regresado y vas a tener problemas. Entonces sí te ayuda para tu petición de asilo principalmente. Bueno, pregunta cómo saber si ganó su miedo creíble. Bueno, si te dejaron aquí dentro es porque ganaste tu miedo creíble, me imagino. Dice por acá, es conveniente estando en México, Maidelín, actualizar la dirección de un beneficiario. Yo creo que es un poco leyenda urbana esto, ¿no? De que si actualizas la dirección te llega el parol. Exactamente, eso hay muchas personas que creen hay personas que han cambiado la dirección a México. Aparentemente se decía que si estabas en México, como que los sistemas de USCIS estaban como priorizando a esas personas para evitar los problemas en la frontera y que no fueras a entrar ilegal. Bueno, pero en la concreta no tenemos ningún documento oficial o ninguna información oficial que diga eso. ¿Se le puede poner un parol a una persona cubana que reside en Perú? Sí. Si reside en Perú, sí. Buenas tardes. ¿Qué tan cierto es que hay que tener visa para volar a la frontera? Hasta el momento, señores, hasta el momento no se sabe nada de eso. Hasta el momento la gente sigue volando hasta la frontera desde Ciudad de México y desde los estados del centro y del norte. Igual, mi recomendación, acérquese al oficial de inmigración de México y pregúntele, mira, con mi cita de CBP-1, ¿puedo volar a la frontera? Pero hasta el momento yo no he visto nada de que necesite. Lo de la visa de tránsito, lo que yo entiendo de la visa de tránsito y lo que ha dicho el consulado de México de la visa de tránsito es cuando necesitas, ok, llegas en un vuelo y pasas emigración o lo que sea, necesitas una visa de tránsito. Es lo que en todos lados es necesaria esa visa de tránsito. Cuando tú estás en México y tienes tu cita de CBP-1 aprobada, lo que dijo el Instituto Nacional de Inmigración es que ellos te dejaban, si estabas en el centro y en el norte de México, te dejan volar hasta la frontera, te dejan llegar a la frontera. Ok, bueno, muchas gracias por todos esos cariños y esos saludos que me dejan por ahí. Jorge Luis, si al momento de la cita perdí el pasaporte, ¿qué hago?
Bueno, si al momento se olvide tu cita con CBP One, tu pasaporte está perdido, por lo menos trata de tener alguna identificación por lo menos y le explicas al oficial qué fue lo que pasó. O si Exacto. puedes tener tu certificación de nacimiento contigo, o si te la pueden hacer llegar de Cuba lo más urgente posible, o tu carnet de identidad de Cuba, eso es una identificación también. Damián Pérez, el muchacho del miedo creíble, dice, con este miedo creíble puedo apelar mi caso, ¿qué puedo hacer? Con ese miedo creíble lo único que puedes hacer es utilizarlo como evidencia en tu asilo, ¿no? Exactamente, y para ver si él ganó un miedo creíble o no, lo dice en su NTA. En su NTA hay una casilla marcada por abajo que dice que tiene un miedo creíble. Ok, Y, ganado. y como tienes I220A, tu único remedio es el asilo. Estábamos esperando a que hubiese salido otra cosa, pero lamentablemente no hay otro remedio para ajustarte bajo la ley de ajuste cubano. Entonces, por ahora, asilo Si y... él, si él quiere ver el miedo creíble completo, Mario, él puede pedir un FOIA a USCIS y en el FOIA va a salir todos los transcripts completos de su miedo creíble. Bueno, Damián, un abrazo y espero que te haya resuelto esto. Tuve deportación en el 2017, dice Roberto. ¿Me afecta para la CBP One? Tienes que ver, Roberto, bueno, por cuántos años fuiste deportado, estabas vetado de volver a intentar entrar a los Estados Unidos. ¿En Honduras hay movilidad segura? No, la hay en Guatemala y no es para cubanos. En Guatemala es para guatemaltecos y gente de Centroamérica. La hay en Costa Rica, es para venezolanos y no me acuerdo quién más, haitianos creo. Y en Colombia sí es para cubanos y venezolanos. ¿Me puede servir? ¿Para qué me sirve el documento? ¿Me puede decir para qué me sirve el documento que me dieron por 180 días? Ni siquiera sé qué documento es. Mario, cuando me llegue la cita me da miedo que me deporten a Cuba. Yo estoy en el DF. Jesús, hasta el momento no han deportado a nadie desde la Ciudad de México. Las personas que han deportado, y he conversado con varias de las personas deportadas, hoy le hice una entrevista a uno que se me hizo un nudo en la garganta hablando con este muchacho de Cienfuegos en la radio. Quienes me siguen en TikTok lo escucharon. Y dentro de las cosas, ¿no?, que nos decía, son la gente que estaba en el sur, las que deportaron con Comar, sin Comar, con citas de CBP One del sur, deportaron a todo el que les dio la gana. Y dentro de las cosas que nos decía, cuando llegó a Cuba, el oficial, el que no me acuerdo qué grado, pero yo de militares no sé mucho, le dijo, bueno, ustedes aquí en Cuba no tienen problema, ustedes se fueron a ver los volcanes. Estamos hablando de un oficial del Ministerio del Interior. Escuchen lo que le dijo. Ustedes se fueron a ver los volcanes y nada, se perdieron y llegaron a México. Es decir, para que ustedes vean el nivel de complicidad que tiene el régimen cubano en toda esta salida masiva de personas de Cuba que lo están haciendo a propósito, con el descaro tan grande que sale Joana Tablada a decir que están huyendo de Cuba porque son parte de la lista de países terroristas. Mario, qué bola, ando por Tapachula. ¿Cómo está esto, mijo? Ah, ¿cómo está esto? Me imagino, ¿no? Bueno, pues ya sabes. Hola, tengo I220A, pero no tengo fecha de corte. Ya solicité la residencia, llevo 2 años en el país. ¿Qué puede pasar? Simplemente es esperar a que USCIS tome una decisión sobre tu aplicación E485. Ahora mismo mi recomendación es que trates de reforzar tu asilo, ya sea en corte o USCIS, y de alguna manera tratar de prepararte lo más posible para defender ese asilo si ya tienes una corte individual, que es la corte final, o si ya tienes una fecha de entrevista en USCIS, pero trata de conseguir toda la evidencia posible, trata de revisar bien el asilo, de chequearlo todo, que todo esté correcto, y por la I-485 solamente es esperar por USCIS. Excelente. Le puse para a mi hermano desde el 11 de enero y nada, ¿qué está pasando? A propósito de esto, yo he hablado con personas que siguen llegando, gente de enero, de febrero, de diferentes meses. Y a propósito de esto, Leonard, yo le puse el parol a mi hermano igual el 11 de enero y tampoco me han avisado. Entonces, es una cuestión de esperar. La verdad es que no queda más que eso. Siguen llegando las personas con parol humanitario. Todos los días llegan personas con parol humanitario, así que puede ser en cualquier momento que te llegue. Ok, dice que los aeropuertos en Cuba están llenos para Nicaragua. Sí, no es mentira. Así está. Qué triste la realidad de cubanos fuera de nuestro país. Todo por los caraduras de gobernantes de nuestro gobierno. Así es. Así es. Pero bueno, dice AMLO que les va a mandar combustible y le va a mandar de todo. Y me he encontrado con un montón de gente en los comentarios. Gracias, AMLO. Ay, sí, gracias a la solidaridad del pueblo mexicano. Caballero, de verdad, 60 años después la gente sigue creyendo que esas ayudas van a llegar a la gente.
por favor. La Unión Soviética le dio más dinero a Cuba de lo que le dieron a Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial. Y mira cómo está Cuba. O sea, aterricen. Tengo cita aprobada, estoy en Ciudad de México, vuelo el día 23 para la frontera, mi cita es el 27, no tengo ningún papel legal, no hay ningún problema con esto hasta el momento, repito, hasta el momento, no hay ningún problema con eso, las personas siguen volando desde la Ciudad de México hasta la frontera. Tengo a Goti por aquí en TikTok. Hola Mario, ¿le puedes preguntar al abogado que yo estoy casada por poder en Cuba? Ok, estás casada por poder en Cuba. Si mi esposo me puede pedir, él es ciudadano americano. Sí, claro, por supuesto. Están casados legalmente, aunque estén casados en Cuba. Tu esposo puede ponerte una petición familiar, una I-130. Ok, yo entré por mar el 27 de noviembre del 2022. Me dieron una I-385, hice mi asilo con USCIS, traté de comunicarme con ICE para programar una cita y me escribieron que no había cita disponible, no tengo fecha de corte y quería saber si yo puedo aplicar al año un día para mi residencia por la ley de ajuste cubano. Bueno, yo lo que le recomiendo a él es que se trate de comunicar con nosotros. Él debe ser una de las tantas personas que entró por mar, que está en Expedited Removal. Expedited Removal quiere decir deportación inmediata y fue liberado pendiente a un miedo creíble. ¿Qué está haciendo ICE con estas personas? Le está dando parol. Mayormente le está dando un parol. Excelente. Yo les recomiendo que se comunique con nosotros para que nos envíe todos sus documentos, ver si de verdad están en Expedited Removal y si entonces si es así, entonces se le puede pedir un parol a ICE. Ok, el número de teléfono es 305, porque ahí está pasando, pero a veces la gente no lo ve. 305-261-7000. Te repito el número, 305-261-7000. Tengo por aquí a Julián Herrero. Estás en Ciudad de México. Si te llega la cita, pues coge un vuelo y vete para la frontera. Una persona de 18 años tiene problemas de entrar con CBP-1, no tiene problema. Tiene que ser menor de 18 para tener problemas. Ahí sí tiene que venir con papá o mamá. Hola, o con el tutor legal. Hola, Mario Abogado. I-130, reclamación de ciudadano hermano, puesta en el 2017 sin recibir invitación para programa cubano de reunificación familiar. ¿Cuánto tiempo tardarían en responder algo? ¿Es más rápido el proceso online? A ver, los procesos online que se están haciendo ahora, las peticiones, sí, aparentemente están, de alguna manera, se están moviendo un poco más rápido. ¿Cuándo te van a responder? Eso nadie te lo puede decir, eso solamente es USCIS. Las peticiones de ciudadanos americanos hermanos van bien, pero bien atrasadas. Están, creo, por el 2009 o 2014, no estoy muy seguro. Esto está en el Visa Bulletin. El Centro Nacional de Visas, si ya la reclamación está aprobada, si está aprobada y ya está en el Centro Nacional de Visas simplemente esperando que haya una visa disponible, entonces el Centro Nacional de Visas en algún momento te va a mandar una invitación para que apliques al programa de reunificación familiar. Mi mamá está hace mes y medio en México y no ha podido obtener la cita de CBP-1. Conozco personas que llevan 3, 4, 5 meses en México esperando la cita de CBP-1. Así que mes y medio no es nada. Que siga intentándolo y bueno, nada, que se cuide. Estoy con mi familia en Tapachula. ¿Qué me aconsejas? Estás en una zona, ya sabes, que no se puede pedir cita de CBP-1, que están deportando gente de ahí, así que ten mucho cuidado. ¿Qué te puedo aconsejar? Ten cuidado. ¿Qué riesgo puede tener un cubano para entrar en Tapachula? Evidentemente todo el riesgo del mundo. Y yo creo que esto no se entiende. Y yo lo he explicado varias veces y espero que hagan conciencia del tema. Cuando usted entra a México sin visa, usted está entrando ilegal. Es lo mismo cuando entras a Estados Unidos ilegal. Cuando entras a Estados Unidos ilegal, si en algún momento te agarran, te van a virar para tu país. Y lo mismo pasa con México y lo mismo pasa con todos los países. Lo que hay países que hacen cumplir las normas y otros que no. Entonces, entiendan eso. O sea, no es que, eh, ay, qué malos, qué malos. Bueno, es que esas son las leyes. Tienes que entrar con una visa. Entonces, si no entras con una visa, pues eres sujeto de deportación. Me dicen que el matrimonio por poder no es legal en Estados Unidos, dice Goti86. No entiendo a qué se refiere un matrimonio por poder. Hasta mi conocimiento en cuanto a las leyes cubanas, tú te casas en Cuba, simplemente vas a una notaría y tú firmas tus papeles, que como que te casaste, y ellos te dan una certificación de matrimonio. Esa certificación de matrimonio de Cuba es válida en Estados Unidos. A no Ya. ser que haya otra manera de casarse en Cuba que no la conozco. Entonces, pero si tiene una certificación de matrimonio que se casaron en Cuba,
no tienes ningún problema. Mandé mi solicitud de asilo, dice Hugo González, el 23 de junio y aún no ha comenzado el reloj para mí. Le enviaste y te enviaron, la pregunta es si le enviaron algún recibo, si la corte lo recibió o si USCIS lo recibió. Si es en la corte y la corte lo recibió y lo tiene y no ha puesto el reloj todavía a correr, eso se llama a la corte y ellos verifican y ponen el reloj a correr como tiene que ser. Ya, es que no, dice Goti86 que ella está en España, que fue su mamá la que firmó por ella el matrimonio. O no lo firmó ella. Ya, eso sí tendría que ver con familia, si eso es válido aquí en los Estados Unidos. Ok. Ok, el jueves tengo la abogada de familia, así que el jueves por la mañana a las 8:45 estate por aquí y ella te va a responder. Hay personas que llevan 6 meses esperando la cita. Dicen que ya no están dando papeles en Comar. Hay que sacar permiso de la Comar para poder entrar con cita aprobada al puerto. No. Dime de los casos de parol humanitario pendientes, ¿van a ser procesados? Sí, sí van a ser procesados, todos van a ser procesados, pero son miles. Les recomiendo que hagan el CBP-1, pero va contra la política estadounidense, que no se puede pedir asilo político. Bueno, un juez acaba de decir de que es válido esta opción de CBP-1. Mi hijo tiene cita aprobada, ahora tiene que ir a la frontera, no hay problema con eso. No hay problema con eso si está en el centro y norte de México. Si está en el sur de México, no lo van a dejar pasar como perro por su casa. Yasmani, ¿de Tapachula se puede volar a la frontera? No, Yasmani, lo he dicho muchas veces, no se puede volar a la frontera de Tapachula. De Tapachula lo único que puedes hacer es salir de ahí si tienes el parol humanitario aprobado. Pero CBP-1 está prohibido hacerlo en Tapachula porque es ilegal. Igual en el sur de México. No te van a dejar volar. El programa de refugio, no han dicho nada sobre eso. Estoy pidiéndoles una entrevista. Hasta el momento no han querido hablar. Jessica Gómez, gracias por ese super sticker. La aplicación me deja pedir cita. Es que todo está bien porque tengo mis dudas si la hice bien o no. Sí, si te deja pedir cita es que lo hiciste bien. El requisito de CBP-1 es lo que explicamos al inicio del live, es una decisión del juez que dice que de la única manera que usted puede pedir asilo en la frontera de Estados Unidos es a través de CBP-1. Es decir, antes usted llegaba al puerto fronterizo y le decía al oficial de inmigración que quería pedir asilo. Ya esa no es una forma de pedir asilo. Tengo a Pino Island, dice, buenas tardes, mi familia está en México esperando la cita. ¿Tienen que ir a la Comar a buscar algún papel? Bueno, si está, yo lo que les he dicho es traten de conseguir un estatus en México mientras esperan, porque te puede parar migración y cuando vienes a ver estás en un vuelo montado para Cuba. Tratan de buscar un estatus de refugiado, de buscar algún tipo de estatus en México. Mario, llegué por parol humanitario, ahora me llegó la reclamación de mi papá, ¿qué puedo hacer? Si llegaste por parol humanitario y te llegó ahora la aprobación de la reclamación de tu papá, puedes submitir una I-485 directo a USCIS para pedir ajuste de estatus a través de eso. Jessica Gómez, todos los días tengo problemas para pedir la cita. Estamos en Ciudad de México y desde el 12 de septiembre solo tenemos este registro. ¿Qué nos puede aconsejar? Bueno, que sigas insistiendo. Estás en Ciudad de México, estás en un área donde se puede pedir la cita de CBP-1 y donde llegan las citas de CBP-1. Lo único que te queda es seguir insistiendo una y otra vez. ¿Qué documento llega primero? El caso del parol que está en proceso. No entiendo la pregunta. Bueno, ya lo de la frontera de México lo he dicho tantas veces. Si pueden ir de Ciudad de México a la frontera. ¿Para cuándo el programa de refugio? Ni idea. Se lo estamos preguntando a la administración, que no obstante están anunciando nuevas relaciones con Maduro y nuevas cosas, así que ya veremos. Bueno, gracias a todos. Gracias a todos. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana a las 5 en punto aquí para seguir contestando sus preguntas de inmigración. Gracias, abogado. Gracias, Mario. Buenas tardes. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos, de migración. Mario Rincón.